Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos dando comienzo a otro estudio, ¿no es cierto?, de los días miércoles. Lo estamos haciendo así a través de videos y seguimos con el estudio conociendo al Espíritu Santo. Esta es la clase número 5. Qué bueno es saber que desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no hemos estado solos. A veces quizá nos hemos sentido así, pero qué bueno es saber que el Señor, a través de su presencia, de su Espíritu Santo, ¿eh? Él está con nosotros. Hoy quisiera que hablemos un poquito acerca del hombre espiritual. En la Biblia nos habla de tres clases de personas. En primer lugar vamos a ver, ¿no es cierto?, está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. ¿Qué es el hombre natural? Aquí en Primera de Corintios capítulo 2 y verso 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no tiene al Señor, que no tiene a Dios, que no tiene al Espíritu. Es un hombre que no entiende las cosas espirituales y que para él son locura. Es un hombre que depende de sus sentidos, de su lógica, de sus razonamientos, ¿verdad? Y que no entiende, y para él las cosas de Dios son locura, como dice, no las puede discernir. Es el hombre natural, el hombre común, el hombre que no está convertido sería, ¿verdad? Bueno, pero después lo que tenemos es el hombre carnal. Bueno, la expresión carnal o carne, ¿no es cierto?, en la Biblia tiene tres acepciones, ¿no? Una es la carne física, la carne, el cuerpo humano. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vida humana y, ¿no es cierto?, también tiene que ver con la naturaleza pecadora caída. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecadora. Ese es el cristiano carnal. El que teniendo al Espíritu, que por haber creído y aceptado al Señor en su vida y en su corazón, tiene al Espíritu Santo, tiene la presencia de Dios en su vida, pero el Espíritu Santo está nada más, pero no lo guía, no lo controla, ¿no es cierto?, no lo dirige, sino que él, ¿no es cierto?, vive, ¿no es cierto?, es una persona que vive como un niño, sin madurez, no crece espiritualmente, y, claro, vive gobernado por las obras de la carne. Obedece, como dice, anda en la carne, obedece los instintos, los deseos de la carne. Aunque está el Espíritu, pero el Espíritu Santo no es quien le controla y le guía, ¿no es cierto? Pero está después en la palabra del Señor, y esto habría mucho para mirar, ¿no es cierto? Uno de esos tenemos aquí, Primera de Corintios 3:1, nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, y ahí dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, pero aún sois carnales. ¿Y cómo se nota que es carnal o es como un niño o que no ha crecido, que es inmaduro? ¿Cómo se da cuenta uno? Y lo dice acá, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, vemos la evidencia, cuando hay carnalidad, cuando se es como un niño, cuando no hay crecimiento, cuando no hay madurez, cuando no está esa estatura espiritual, somos carnales. Cuando hay pleitos, cuando hay enojos, cuando hay disensiones, cuando hay celos, cuando hay envidia, quiere decir
que todavía somos carnales. Y de esto también nos habla mucho. La Biblia está llena, dice hermano, no anden en la carne, no le den el gusto a la carne. En Romanos especialmente, tanto en capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, nos habla de vivir en el espíritu o vivir en la carne. El que vive para la carne, bueno, no va a sacar nada bueno, no va a sacar nada de provecho, de bendición y edificación. Pero el que siembra, dice, ¿no es cierto?, para el espíritu. Ahí sí, ahora es algo que cuesta ser espiritual, cuesta sembrar, cuesta vivir en el espíritu, pero los frutos y los resultados son maravillosos. Entonces, en nosotros está, en nuestra vida, que ya no somos naturales, porque ahora somos convertidos, tenemos a Jesús, pero está si somos carnales o somos espirituales, si hemos madurado, si hemos crecido. Ahora, la palabra nos habla de el hombre espiritual. Y uno dice, hermano, ¿cuánto tarda una persona para crecer, no es cierto? Y bueno, físicamente, biológicamente, tarda, ¿no es cierto? Se dice unos 20 años, ¿no es cierto? Que se va desarrollando, se va creciendo, ¿no? Pero en lo que es espiritualmente no depende de eso, física ni cronológicamente. Eso siempre va a depender de nuestra... Sin duda que hay un proceso, ¿no es cierto? Sin duda que hay una etapa de crecimiento, de desarrollo, pero no depende tanto de los años. Puedo tener, yo ya hace 4, 5, 10, 20, 15 años que estoy en el Evangelio y quizás todavía ser una persona inmadura, y aún yo puedo llegar a tener los dones, como hemos visto, puedo tener ministerios y aún ser un carnal. Sí, puedo ser un carnal, porque los dones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, los dones no califican a nadie como espiritual. Puedo tener dones, puedo tener, ¿no es cierto?, desarrollo, puede ser un gran evangelista, por ejemplo, hacer milagros, sanidades, pero no significa que sea una persona espiritual. Si en nuestra conducta se observan celos, pleitos, ambiciones, soberbia, que estamos delante de una persona carnal. Pero quiero que vayamos ahí a un texto conocido, Efesios 4:13, los maestros justamente a veces lo recuerdan mucho, ¿no es cierto?, porque es un texto que aprenden en los cursos para maestros, ¿no? En Efesios 4:13, ¿no es cierto?, tiene este desafío. Y nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que todos podamos crecer. Y especialmente el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la meta y el objetivo, que todos podamos llegar, crecer, madurar, ¿no es cierto?, y ser tan espirituales que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo creo que ahí nos falta a todos, nadie llegó a esa medida, ¿no? Vamos a llegar cuando estemos con el Señor y hasta que seguimos creciendo, seguimos, ¿no es cierto?, madurando y desarrollándonos en el Señor. Pero ese es el desafío, ¿no? Poder crecer, ser una vida espiritual, ¿no es cierto? Ser alguien, ¿no es cierto?, que tiene al Espíritu, pero es guiado, como dice, es guiado por el Espíritu Santo. Y saber que el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a crecer. El Espíritu Santo nos fue dado para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado para hacer. Para eso Dios nos proveyó, nos dio ese consolador, ese ayudador que está
en nuestro lado, en nuestras vidas, para que nosotros dejemos de andar quizás en la carne, en los instintos o en los deseos carnales, humanos, sino que aprendamos cada día a poder darle más lugar a la presencia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Así que en esta, ¿no es cierto?, y ya no ser como niños, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se logra, ¿no es cierto?, esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, ¿no es cierto?, decimos que por etapa, ¿no es cierto?, por crecimiento. Una, por crecimiento, esperando, si yo estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy, ¿no es cierto?, teniendo una vida espiritual, bueno, va a haber el crecimiento lógico de mi vida espiritual. Pero también tiene que ver con una relación y una comunión con el Señor. Y eso va a depender de mí, ¿no es cierto? Ese crecimiento y desarrollo va a depender de mí, de cómo yo me rindo, cómo yo busco a Dios, cómo yo me entrego, cómo yo dejo que el Espíritu Santo me guíe. Bueno, de eso va a depender, ¿no es cierto?, la forma, la evolución, ¿no es cierto?, de ese crecimiento en mi vida. Así que en esta tarde, ¿no es cierto?, les dejo con esta palabra, con este estudio, ¿no es cierto?, que estamos mirando. Tenemos entonces al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, ni entiende las cosas de Dios, el cristiano carnal, el que está, pero tiene al Espíritu, pero el Espíritu Santo no lo guía, no lo controla, no lo dirige. Pero está el hombre espiritual, el que va creciendo, el que se va desarrollando, el que cada día le está dando menos lugar a la carne y más al Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga en el nombre del Señor.